Buenas, bueno, vamos a hablar del ejercicio número 2. Y aquí tenemos la descripción del problema. Eso no lo vamos a leer, sino vamos a explicar el proceso, cómo funciona, ¿no? Este es un sistema de montaje más que todo en este proceso, donde el cilindro A introduce la pieza, ¿no? Se pega una pieza principal, esta parte, y esta parte otra pieza, ¿no? Entonces, esa pieza lo introduce hasta que llega a una presión, ¿no? Em, una presión controlada por el presostato, ¿no? Una vez detecta esa presión, recién el cilindro B em, avanza e introduce esta pieza de unión, ¿no? Esta pieza es una varilla de unión, ¿no? A las dos piezas, para que no se salgan, ¿no? Entonces, el proceso comienza de la siguiente manera. Nosotros al pulsar el pulsador S1, dice, el cilindro A avanza e introduce la pieza, hasta que se active ese sensor. Es un sensor que nosotros lo hemos asignado con P1, aquí no está, luego lo vamos a ver eso, y que se haya expandido completamente el cilindro A. Una vez haya cumplido esas dos especificaciones, el cilindro B recién va a avanzar, ¿no? Introduciendo esta pieza de unión, ¿no? Una vez introduce la pieza de unión, el proceso dice que se detiene en ese punto. Y para que se retraigan los dos cilindros, nosotros tenemos que pulsar un pulsador de S2, ¿no? Ese pulsador S2 retrae a los dos cilindros. Para ello tenemos las variables tanto de entrada y de salida. Como hemos designado, como hemos explicado en el enunciado, vamos a tener esas. Bueno, vamos a tener un S1, un pulsador S1, que se va a ser el pulsador de marcha, un S2, que va a ser un pulsador de retroceso, un P1, que va a ser el presostato, que va a ser el sensor de presión, A0, A1, B0 y B1 van a ser finales de carrera, ¿no? Eh, el A0, el retraído, ¿no? Del cilindro A, el A1 va a ser el final de carrera del cilindro A expandido, el B0 el final de carrera del cilindro B retraído y el B1 va a ser el final de carrera del cilindro B expandido. Para ello luego vamos a tener las salidas. Y1, que va a ser el solenoide de avance del cilindro A. Y2, que va a ser el solenoide de retroceso del cilindro A. Y Y3, que va a ser el solenoide de avance del cilindro B. Y aquí tenemos un circuito de potencia, ¿no? Aquí tenemos, eh, ahí tenemos el prostato. Aquí tenemos un manómetro. Aquí tenemos un cilindro de doble efecto. Aquí tenemos una válvula reguladora de caudal. Aquí tenemos una válvula antirretorno con muelle, ¿no? Y aquí tenemos una válvula 5-3, ¿no? No, 4-3. Cuatro vías, sí, cuatro vías y tres posiciones, ¿no? Luego tenemos aquí que está accionado por solenoides, ¿no? Luego en esta parte tenemos un cilindro de doble efecto, una válvula reguladora de caudal y aquí tenemos una válvula 4-2, ¿no? Cuatro vías, dos posiciones. Y esta está accionada por un solenoide y está retraída por muelle, ¿no? Aquí vemos que es un circuito hidráulico, un sistema hidráulico, ¿no? Luego aquí tenemos el diagrama de tiempos, ¿no? Como hemos dicho, primero avanza el cilindro A. Una vez avance, se expanda y se haya cumplido ese sensor de presión, va a avanzar el cilindro B, ¿no? Una vez avance completamente el cilindro B y se pulse el pulsador S1, se van a retraer ambos. Luego aquí tenemos el sensor, el método de Grabsen, ¿no? El Grabsen de primer nivel. Bueno, los Grabsen tiene tres niveles, ¿no? El primero es el descriptivo, ¿no? Donde indica, de forma descriptiva indica. Bueno, aquí tenemos que inicialmente se va a encontrar en las etapas iniciales. Las etapas iniciales se representan de este modo, ¿no? O sea, es un cuadrado y adentro hay otro cuadrado, ¿no? Bueno, en este caso solamente tenemos una etapa inicial, donde el- va a iniciar el Grabset. Y lo primero que se va a hacer es pulsar el pulsador de marcha. Al pulsar el pulsador de marcha, que es esta transición, va a evolucionar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, va a evolucionar a la etapa uno. Y aquí que dice introducción de la pieza cilindro ápice. Entonces, como hemos dicho, esta pieza se va a introducir, ¿no? Esta pieza se va a introducir. Entonces, ya. Luego dice que para que pase a la segunda etapa, para que evolucione a la siguiente etapa,
Entonces se tiene que activar el presostato y a más, dice, ¿no? Entonces esto significa que el final de carrera a uno, ¿no? Cuando el cilindro esté expandido, ¿no? Y va a evolucionar a la siguiente etapa. Luego, en la siguiente etapa, que dice introducción del elemento de retención horizontal, cilindro B. Entonces estamos hablando de la varilla, ¿no? Que hemos dicho que va a realizar la unión. Entonces, B más, ¿no? Entonces, una vez realice eso, se tiene que pulsar el pulsador de retroceso, o hemos dicho S2, y el cilindro B, ¿no? Tiene que estar expandido completamente, ¿no? B1. Una vez cumple esas dos acciones, se tiene que retraer el cilindro A y el cilindro B. Entonces, una vez se retraen, pasa otra vez a la etapa cero. Y otra vez hay que pulsar el pulsador S1 y así. Bueno, en sí explica eso, ¿no? Luego aquí tenemos el Graph de segundo nivel. Para ello, como lo hemos hecho en FleetSim, primero es necesario realizar las conexiones, ¿no? Tanto de entradas y salidas. Aquí tenemos los dos pulsadores, los cuatro finales de carrera y aquí tenemos el sensor de presión, ¿no? El presostato. Y luego aquí tenemos las tres salidas, ¿no? Los tres solenoides. Y respecto a esa designación de variables, pues realizamos el graph de segundo nivel. Este es el graph más importante, ¿no? Para realizar las ecuaciones y demás. Luego se realiza el graph de tercer nivel. En este caso, este se realiza mediante el PLC que nosotros queremos utilizar. En este caso, nosotros vamos a utilizar el RSLogic 500, el Micrologic 1200 vamos a utilizar. Para ello, las variables se van a mantener, ¿no? Las del segundo nivel, S1, S2 y todas esas, pero va a cambiar las direcciones, ¿no? Esto va dependiendo del graph, del PLC que querramos utilizar. Aquí tenemos las entradas, las salidas y los auxiliares, ¿no? Luego de ello, vamos a realizar el graph de tercer nivel, simplemente reemplazando, ¿no? Una vez tengamos todo eso, realizamos las ecuaciones. Aquí tenemos todas las ecuaciones, ¿no? Y está mal esto. Y para la primera etapa, siempre se añade las condiciones iniciales, ¿no? Este es un bit, ¿no? Más que todo del PLC. Y una vez tengamos todas las entradas, vamos a realizar el ladder, ¿no? Este ladder está hecho en el programa, ¿no? Del RS Logic. Aquí tenemos, ¿no? Todo su ladder. Y luego realizamos una modificación, ¿no? Para, para realizar la configuración en el InTouch. Bueno, vamos a ver eso del ladder en el programa, ¿no? Y tenemos esto, ese es InTouch ya, y aquí está, ¿no? Para la configuración de entradas y salidas, primero vamos a esta parte, ¿no? Y vamos designando todas las entradas con la misma dirección que hemos puesto, ¿no? I00 era S1, I01 S2, luego A0, A1, B0, B1 y P1 por último, ¿no? Entonces esas serían nuestras variables. Luego las variables de salida con esas respectivas, ¿no? Direcciones. Y1, Y2 y Y3. Una vez tengamos eso, luego realizamos los auxiliares, ¿no? Eso es más que todo, se ponen las etapas. ¿Cuántas etapas tenemos de nuestro graph set? Respecto a eso, ¿no ve? 0, 1, 2 y 3, nada más. Una vez tengamos eso, realizamos eh, el ladder, ¿no? De las ecuaciones. Una vez ya tengamos el ladder y todo eso, realizamos una modificación en el ladder, ¿no? Añadimos variables a las variables de entrada, unas variables auxiliares, ¿no? Si son abiertas, se ponen en paralelo, pero si van a ser cerradas, como esta etapa, se tendría que poner en serie, ¿no? Bueno, y para ello hay que mandarles direcciones a estas variables auxiliares. Yo les he puesto H a toditas y les he cambiado las direcciones, ¿no? B3, S1H va a ser B3, 2.1/0. Y este B3, este S1, lo he puesto en paralelo, ¿no? A ver,
Aquí está S1, S1H le he puesto en paralelo con el mismo S1, ¿no? Y lo mismo he hecho con todos, ¿no? Aquí tenemos A0HH, entonces lo he puesto en paralelo con A0. Y así realizamos toda la modificación del ladder. Una vez ya hemos realizado la modificación del ladder, podemos irnos a la parte del InTouch, ¿no? Vamos al InTouch. Esto ya está. Aquí está. Donde aquí realizamos, añadimos todos los componentes, ¿no? Que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar dos cilindros. Este cilindro y este cilindro, ¿no? De aquí. Cilindro A y cilindro B. Luego tenemos esta parte, ¿no? Este es el soporte. Esta es una pieza, la pieza que se va a introducir. La otra pieza. Y aquí está la otra, la varilla, ¿no? Esta es la varilla. Esta es la varilla. Esto, luego tenemos los finales de carrera, que yo los he representado con un switch y una luz piloto. Luego tenemos los pulsadores, ¿no? Pulsador de avance y pulsador de retroceso. El tablero de mando y aquí está el presostato, ¿no? Cuando se active. Luego, objeto puesto en sí, este cuando inicie, ¿no? Que se ponga este objeto, pero esto cuando, para que continúe y continúe, ¿no? Ya, ¿de dónde se han sacado estos objetos? La mayoría se ha dibujado con estas formitas para que se pueda realizar el movimiento y más que todo las luces se ha realizado con este, ¿no? Este. Y los switches aquí y los pulsadores aquí, ¿no? En botón. Ahí está. Y ese el presostato, ¿no? El switch del presostato también aquí está, ¿no? Listo. Entonces, una vez tengamos todo eso, realizamos la programación, ¿no? Ven aquí. Vamos a Windows Script y aquí vemos, ¿no? Que tenemos cuatro objetos. Cuatro objetos que se van a mover y aquí tenemos las condiciones. ¿Cómo se ha realizado eso? El primero. em, Nosotros qué queríamos que realice el avance y retroceso, ¿no? Bueno, en sí, esta pieza se tiene que mover. Entonces, esta pieza tiene que bajar, ¿no? Hacia abajo. Entonces, nosotros hemos puesto objeto 2 que va a bajar 45, ¿no? Luego tenemos esta pieza que también va a bajar. Igual, pero aquí 55, porque está un poquito más arriba y hay un espaciado, ¿no? Luego tenemos aquí otra pieza horizontal que va, que va a ir de izquierda a derecha, no, de derecha a izquierda, 65. Y tenemos que este cilindro más va a ir, ¿no? El objeto 3 que va a ir de derecha a izquierda, también 65. Bueno, sí, y por eso, y con eso tenemos los cuatro objetos, ¿no? Luego ya aquí ya, primero, este es on show, es que retorne a la posición inicial, ¿no? Cuando se inicie. Otra vez a cero, ¿no? Y que no esté otra vez en 65 o en 100 eh, puesto el objeto, ¿no? Bueno, en sí esto, más que todo, da condiciones y acciones, ¿no? Dice, sí, nosotros teníamos el solenoide Y1, ¿y quién era Y1? El que realizaba el avance del cilindro A, ¿no? Sí, entonces, si se activa Y1, si Y1 es igual a 1, como es una variable discreta, entonces dice que el objeto 1 va a avanzar, pero más 1, y va a seguir avanzando hasta más 1, hasta que llegue a los 65, si no me equivoco. Entonces, este objeto va a seguir descendiendo hasta que llegue hasta ese punto, ¿no? Hasta ese llegue a ese nivel. Y aquí dice, si el objeto 1 es mayor o igual a 10, entonces primero va a avanzar este y va a llegar hasta este punto, ¿no? Todo este espaciado es 10. Entonces, una vez llegue a 10, recién se va a mover este objeto. Eso dice. Objeto 2. Este es el objeto 2. Luego dice, si Y3 igual a 1, Y3 será el final de carrera, el solenoide Y3 será del cilindro B para que se expanda, ¿no? Va a decir que el objeto 3 va a avanzar. Si no me equivoco, es este el objeto 3.
Y también dice que va a avanzar con esa misma condición el objeto 4, ¿no? El objeto 3 es este y el objeto 4 es este. Entonces van a avanzar. Bueno, ella sí dice, ¿no? Y luego aquí dice ya Y2, cuando Y2 será que se retraiga, ¿no? Este, y como este se retraía al dejar de pulsar el solenoide Y3, entonces directamente con Y2 más le he puesto la condición. Luego para P0 ya para que reinicie, ¿no? El proceso. Bueno, entonces ya tendríamos todo explicado y vamos a realizar la simulación. Aquí ya tenemos, aquí nos verificamos en qué estado está. Vemos que está en la etapa cero y que el final de carrera A0 está activo y el final de carrera B0. Bueno, una vez tengamos eso, eh, realizamos la simulación. Runtime. Listo. Vamos a acercar esto. Listo. Ya. Ya tenemos aquí y realizamos la simulación. Como podemos ver, primero avanza el cilindro A y luego recién avanza el cilindro, el objeto, ¿no? Entonces, ya está realizando el- la introducción de la pieza, ¿no? Hacia la otra pieza. Una vez se introduce, este llega al final de carrera a uno y se activa el presostato. El cilindro B avanza, ¿no? Introduciendo la varilla, ¿no? Que va a unir los dos objetos. Una vez realice esa unión y todo eso, eh, el proceso se tendría que detener ahí, ¿no? Y para que se retraigan nuestros dos cilindros, hay que pulsar el pulsador S1, o en este caso el retroceso. Los dos cilindros tienen que retraerse. Pulsarlo de nuevo. Y como se puede observar, el cilindro A y el cilindro B se están retrayendo. Una vez concluido eso, la pieza ya está unida y el operador puede sacarla, ¿no? Para insertar otra pieza. Entonces, para poner otra pieza, yo le he añadido esto, donde otra vez va a volver la pieza, ¿no? Y inicie de nuevo la secuencia. Y ese sería nuestro ejercicio. Ya está. Y una vez, y eso sería todo el ejercicio. Gracias.